Ya avanza buena parte de la tarde en nuestro continente, prácticamente todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza esta nueva edición de la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Vamos a revisar los portales informativos y el comportamiento de los usuarios en redes sociales. Vamos a hablar de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de ese país plantea en el Plan de la Patria, el Plan de Gobierno para 2019-2025, fortalecer los logros sociales, consolidar la estabilidad económica y también mantener la paz en la nación. Además, hace un día el propio presidente Nicolás Maduro presentaba medidas económicas que vamos a revisar cómo tienen la repercusión en la prensa. Comenzamos de inmediato, medios de comunicación, vanguardia.com, titular: Maduro anuncia sacudón en el plano político y económico. Ahí está el titular destacado de La Vanguardia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hacía entonces ayer este anuncio del que hace eco la prensa internacional, además una información que usted conocía de primera mano a través de Telesur, señal informativa de América Latina y el Caribe. Anunciaba que aplicará un denominado sacudón en lo político y en lo económico durante su segundo mandato, que comenzó el anterior 10 de enero y que, según ese medio de comunicación, asegura enfrenta una crisis tanto económica, que las denuncias de la propia presidencia de la República aseguran obedecen a factores externos, a gobiernos de otras naciones de corte imperialista. Otro medio de comunicación, La Tercera, vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Vámonos con el titular. La Tercera de Chile, Nicolás Maduro anuncia nuevo aumento de salario mínimo en cuenta pública. El presidente de Venezuela anunciaba así entonces hace algunas horas el anterior día, durante la presentación de su memoria y cuenta, el aumento salarial mínimo para este 2019. De acuerdo a lo señalado, aumentó de 4.500 bolívares soberanos el sueldo mínimo actual a 18.000 bolívares, mientras que el bono de alimentación, que bordeaba los 450 bolívares, queda ahora en 1.800 bolívares. Es información que refleja el diario La Tercera de Chile. Bueno, pues en la locución, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, detallaba, entre otras cosas, medidas económicas, también medidas sociales, propuestas para el nuevo periodo presidencial. Y entre los anuncios económicos dados por el propio presidente Nicolás Maduro, resaltan varios. Uno de ellos aparece en pantalla: el valor del petro, la primera criptomoneda venezolana, se ubicará ahora en 36.000 bolívares soberanos a partir de hoy mismo, 15 de enero. El salario mínimo, ya lo detallábamos, será de 18.000 bolívares soberanos, lo que es igual a medio petro. A partir de este mismo martes entra en vigencia el encaje legal del 60% a la banca nacional, también la venta del 15% de la producción total de petróleos de Venezuela y de las empresas básicas en criptomoneda nacional, el petro. A la par de los anuncios económicos, el presidente Nicolás Maduro también profundizaba en la creación de la gran misión Vivienda Venezuela Bella para las 50 ciudades del país más pobladas, y esto tiene el objetivo de garantizar su embellecimiento. Además, 250 millones de euros serán invertidos durante este 2019 para fortalecer los denominados cuadrantes de paz en Venezuela. Destaca también la regularización de la distribución de las cajas de alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción cada 15 días, así como la entrega de los locales de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela a los jóvenes que están integrando el programa Chamba Juvenil para el emprendimiento económico. Bueno, pero después de esa presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente, publicaba en redes sociales el presidente Nicolás Maduro, vámonos a la cuenta en Twitter del primer mandatario. Luego de presentar el balance anual ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Trina Maduro: saludamos al pueblo presidente que se concentró en los alrededores del Palacio Federal Legislativo, y le daba allí el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro. Publicaba: gracias por su respaldo, con material audiovisual de referencia a esta actividad que ocurría hace un día en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Me quedo en redes sociales, pero voy con las publicaciones de los usuarios. José Manuel Barroso: con la incorporación del petro para el pago de algunos bienes y servicios actualmente tramitados en divisas, se avanzará en la consolidación. Y ahí entonces la información que publica José Manuel Barroso en Twitter. El presidente Nicolás Maduro se ha encargado de darle blindaje jurídico, institucional y financiero al petro. El petro es la primera criptomoneda venezolana, garantizando así la operatividad del criptoactivo venezolano. Otra publicación en redes sociales, me quedo en esa misma plataforma, en Twitter.
Alcides Bernal, Nicolás Maduro, 2 puntos. El pueblo venezolano es el protagonista principal del proceso histórico de transformación de la patria. Sigamos construyendo una nación justa y próspera, juntos por Venezuela. Una etiqueta que era tendencia hace solamente una jornada en Venezuela. Maduro, memoria y cuenta, Asamblea Nacional Constituyente. En otra red social también habían publicaciones similares. Hablamos de Instagram, Reinaldo Castañeda. Miren la publicación con la que acompaña esta etiqueta, Maduro, memoria y cuenta, con alegría y compromiso revolucionario. Acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la presentación pública Reinaldo Castañeda de Memoria y Cuenta 2018 y entrega de programa del nuevo periodo constitucional 2019-2025. Mensaje con el que termina esta publicación Reinaldo Castañeda en Instagram. Vamos con todo, venceremos. Más informaciones. Hoy el mundo conmemora el natalicio 90 años desde el nacimiento del hombre que encabezó el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Les estoy hablando de Martin Luther King. Sus acciones civiles, también sus acciones políticas, se encaminaron a terminar con la segregación racial. Y hoy recomendamos precisamente visitar nuestra multiplataforma. Recuerde visitar www.telesurtv.net, sobre todo para conocer las luchas y los logros de este líder social. Aparecen en pantalla, visítenos www.telesurtv.net, un trabajo periodístico, una recopilación que hace nuestro equipo de multiplataforma, nuestro equipo de www.telesurtv.net. Entre las luchas destacadas, el dirigente estadounidense, luchó contra la discriminación racial y contra la violencia hacia la comunidad afrodescendiente, formó una lucha multirracial de todos los sectores empobrecidos al que denominó Campaña de los Pobres. Lideró una marcha multitudinaria contra la guerra de Vietnam al criticar que el dinero invertido podría ser utilizado en programas para los pobres. Defendió los derechos políticos, económicos y civiles de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos. Mientras tanto, entre sus logros destaca la erradicación, la separación racial en el transporte público, la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley del Derecho al Voto en 1965, la Ley de Servicios de Migración y Nacionalidad de 1965, la Ley de Vivienda Justa. Obtuvo además el Premio Nobel de Paz en 1964 por su resistencia no violenta a la discriminación racial en los Estados Unidos. Y son muchos los que están recordando a Martin Luther King, no solamente durante esta jornada, sino a lo largo de toda su vida prácticamente, por el legado social que dejó. Marcamos la pausa. Hay información correspondiente a este líder activista social de los Estados Unidos que puede conseguir en www.telesurtv.net. Ya venimos. For little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Hablemos ahora de Colombia. La hidroeléctrica Hidroituango, un proyecto de ingeniería el más grande de Colombia, que está ubicado además en el departamento de Antioquia, recorre cerca de 1.350 kilómetros y además pasa por unos 150 municipios. Ahora, allí continúa la alerta máxima, y esto es a consecuencia de un agujero que fue encontrado y que tiene unos 40 metros y que está además en el macizo rocoso de la hidroeléctrica de Hidroituango. Y en medio de todo este panorama, las autoridades colombianas informaron que se desplegaron más de 1.000 efectivos, que todos integran el Sistema Nacional de Emergencias, y lo han hecho con el objetivo de iniciar la posible evacuación de unas 40.000 personas en zonas aledañas a la central hidroeléctrica. Estamos hablando de Hidroituango. Revisamos, prensa colombiana. Radio Santa Fe, Hidroituango, 2 puntos. Listo el protocolo para cierre de compuerta en Casa de Máquinas. Se trata de la Compañía de Empresas Públicas de Medellín, la EPM, que tiene previsto así el cierre de la primera compuerta de la Casa de Máquinas para este mismo miércoles, para dentro de un día. A las 6 de la mañana, tiempo local, en Colombia estaría comenzando esta operación, que tardaría entre unos 15 minutos aproximadamente a más de una hora, según la velocidad correspondiente en que se desplace el agua. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,
ha dicho que se va a evacuar la obra por completo a partir de la medianoche de hoy martes y así garantizar, dice Federico Gutiérrez, la seguridad de la operación, donde estarán más de 1000 personas que integran la Unidad Nacional de Dirección Departamental y la Empresa Pública de Medellín. Portal colombiano El Tiempo. Vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. Así será el cierre de compuerta en Casa de Máquinas de Hidroituango. Reiteran la información, el procedimiento será a partir de este próximo miércoles, dentro de un día a las 6 de la mañana, tiempo local en Colombia, y solo 5 personas participarán en la maniobra. Según información recabada por este medio de comunicación, luego de las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, todas las obras complementarias previas al cierre de la compuerta 2 van en cronograma y hay especial atención a todas las autoridades departamentales y también nacionales. La primera medida es que a las 12 de la medianoche de hoy martes, todos los empleados de Hidroituango deberán evacuar las obras, y eso con el fin de evitar cualquier riesgo. Desde las 3 hasta las 5 de la mañana, de mañana miércoles, se va a reactivar el puesto de mando unificado para ultimar todos los detalles y además para activar todos los protocolos que se requieren. El procedimiento será realizado solamente por 5 personas que van a tener contacto directo y contacto permanente con las demás personas. Ahora, según los últimos reportes de las empresas públicas de Medellín y de la empresa de servicios públicos que le entregaron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, son 7 los escenarios de riesgo que deben ser atendidos en las próximas horas. El primero de ellos, vórtices en las zonas de captación que además podrían afectar la estabilidad de las rejillas y también generar un efecto cascada en los pozos de presión y hacer incontrolable el flujo del agua. Vacíos dentro del macizo rocoso con la acumulación de agua y evidencia de presión, otro posible escenario. También está como posible escenario la variación de los niveles de agua dentro de la casa de máquinas del proyecto. También destacan las autoridades colombianas que como posibles escenarios de riesgo, los bajos niveles de agua en el embalse. Vamos a cambiar el próximo nivel de riesgo, posible reducción del caudal mínimo de las aguas abajo del embalse. Rápidamente seguimos cambiando, aprovechemos el tiempo, la posible afectación ecológica por la disminución del caudal. Todo esto lo ha reflejado las autoridades colombianas. Además, destaca entre los posibles escenarios de riesgo la probable afectación del suministro de agua a las comunidades por insuficiencia en las bocatomas. Para más informaciones me voy hasta Colombia, en directo está Tatiana Portela. Colombia, y esta vez porque desde hace 3 meses la montaña que se encuentra al lado de esta represa se encuentra erosionando. Se sabe que tiene varias filtraciones y que al día de hoy hay un hueco interno de más de 40 metros. Frente a esa situación, EPM lo que ha dicho es que cerrará las compuertas sobre la medianoche del día de hoy, y esto que ocasionaría para algunos expertos. 2, la primera situación de ellas es que al cerrar estas compuertas el río quedaría totalmente seco y dañaría todo el medio ambiente de las zonas que se encuentran ribereñas al lado de esta represa. Pero la segunda situación, y la que tiene la alerta máxima a las comunidades, es que debido al erosionamiento de esta montaña y al cierre de estas compuertas, la montaña no aguante la presión del agua y se venga abajo, ocasionando de manera inmediata una emergencia, una avalancha que dejaría en vilo la vida de estas personas que se encuentran río abajo de esta represa. Lo que hay que decir es que EPM ha informado que desalojará a todos los trabajadores de esta represa. Sin embargo, al día de hoy el Estado colombiano no le ha dicho a las comunidades qué va a pasar, no ha hecho un plan de contingencia para poder evaluar cuál va a ser la situación de estas personas. Eso hay que decirlo, desde hace 8 meses las comunidades se encuentran en constante zozobra, pues no se sabe qué va a pasar con la represa. Han pedido ya a diferentes entes internacionales que esta represa no se continúe realizando. Sin embargo, ha sido el Estado o el Estado no ha atendido las peticiones de las comunidades. Nosotros estaremos muy atentos para saber qué va a pasar, cuál va a ser la respuesta del Estado colombiano y sobre todo si se va a respetar los derechos de estas comunidades que vienen denunciando esta represa. Es el reporte de Tatiana Portela, corresponsal de Telesur en Colombia, reporte que hacía en redes sociales, y me quedo precisamente en las plataformas digitales. Hay una etiqueta, Hidroituango.
Bajo esta etiqueta están haciendo diferentes publicaciones los usuarios de esta red social. Movimiento Ríos Vivos, en este territorio en el que han ocurrido 134 masacres, es donde ensaya maniobras con profundo desconocimiento y destruye la vida. Ve usted toda la zona de Colombia que está, según este Movimiento Ríos Vivos y la publicación que hace en Twitter, los que están afectados por esta situación en la principal hidroeléctrica colombiana, Hidroituango. Otra publicación, avancemos rápidamente, vámonos a pantalla con la publicación que hace Abraham Ali Escobar. Algo se cocina mal en Hidroituango por el socavón que apareció en la montaña y que pone en peligro la vida de cientos de miles de colombianos que viven desde Puerto Valdivia hasta Bocas de Cenizas. Lo preocupante para la oligarquía es que los impulsores de la obra son Uribe y Fajardo. Avanzamos, otra publicación, Ricardo González, @Ricardo GLSTQ, daño ambiental y social de la empresa pública de Medellín con Hidroituango. No tiene perdón a la sociedad, esto no le importa. Qué triste, publica Ricardo en redes sociales. Hablamos de otras informaciones que también se registran durante esta jornada. Vámonos ahora hasta Perú. Allí la Confederación General de Trabajadores está movilizando durante toda esta jornada de martes y es en contra de la reforma laboral que pretende anular, según dicen los afectados, los derechos adquiridos por los trabajadores durante años. Jaime Herrera, nuestro corresponsal, tiene el reporte. Para hoy a las 4:30 de la tarde, la Central General de Trabajadores del Perú ha convocado a una manifestación a nivel nacional. Aquí en Lima, la concentración será en la Plaza 2 de Mayo y en las provincias en distintos lugares de cada una de estas regiones. El reclamo es ir en contra del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que aprobó el 31 de diciembre el gobierno de Martín Vizcarra y que, según dan a conocer, precariza aún más la situación de los trabajadores, permitiendo que las empresas puedan despedirlos en cualquier momento sin más argumentos o, por ejemplo, que puedan contratar de manera, provisional a trabajadores con tan solo 3 meses o 4 meses y luego recambiarlos, generando inestabilidad en ellos. Pero además, también se estaría reduciendo algunos beneficios laborales como vacaciones, como compensación por tiempo de servicios, seguro y pensiones de jubilación. Algo que los trabajadores dicen no van a permitir. La hora de convocatoria de la Confederación General de los Trabajadores de Perú para esta protesta, 16 horas 30 tiempo local en Perú. Hay más informaciones, reviso portal Telecinco porque refiere información precisamente de Perú, alerta sanitaria en Perú por las inundaciones causadas por el desbordamiento de las alcantarillas. Hay alerta sanitaria en ese país luego de que una localidad próxima a Lima, ciudad capital, se haya inundado a consecuencia de las aguas residuales. Unas obras de reparación estarían detrás de este desastre y de momento se han rescatado a más de 200 personas y las autoridades han instalado centros de atención médica para los casi 2.000 afectados. Desde hace 2 años se han venido registrando escenarios similares y hace 2 días los vecinos de la urbanización Los Jardines, muy cerca de Lima, esto es en San Juan del Urigancho, viven entre el mal olor de las aguas residuales desbordadas, la falta de agua y sin el servicio de energía eléctrica. Hay muchos pobladores que están denunciando, viven prácticamente en penumbras. Más noticias, hablemos ahora de Ecuador. Durante esta jornada la Asamblea Nacional retoma el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico que además incluye la despenalización del aborto. Denise Herrera, una de nuestras corresponsales, tiene la información. Diferentes colectivos de mujeres se autoconvocaron hoy en los exteriores de la Asamblea Nacional en el marco del primer debate a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Uno de los temas en discusión es la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, estupro, malformación del feto. Diferentes colectivos expresan sus preocupaciones y argumentos para que la Asamblea Nacional dé paso a la despenalización. Y ve la información que publicaba además Denise Herrera en esta publicación que hacía en Twitter, 11.000 mujeres violadas, o corrijo la cifra, cerca de 11 mujeres violadas por día era la información, ya producción me está confirmando la cifra. A otras informaciones rápidamente que también puede conseguir en www.telesurtv.net. Más de 1.500 hondureños iniciaron una nueva caravana de migrantes con la idea de pasar por Guatemala, luego seguir hasta México y llegar hasta los Estados Unidos. Gilda Silvestrucci tiene el reporte. Este es el
departamento de Copán, al occidente de Honduras, donde ya ha pasado el primer grupo de la segunda caravana. Estos hondureños salieron desde anoche y han caminado bajo la lluvia junto a sus niños. En la mayoría de los casos son familias muy numerosas que están huyendo del país a causa de la violencia y también de la crisis económica. El segundo grupo de la caravana ha salido a las 5:30 de la mañana de este día. La idea es encontrarse en la zona de la frontera, todo el grupo, que aproximadamente lo integran unas 1.500 personas, para evitar tener contratiempos e impases con las fuerzas de seguridad. Ya el gobierno ha emitido un comunicado donde prohíbe la salida de menores sin los respectivos trámites legales. Esto obviamente va a generar algunas complicaciones en la frontera entre Honduras y Guatemala. Gracias, Gilda. Hasta la próxima, allí la información. A otros temas. Mire esto, bajo el lema "Ni un paso atrás en la igualdad", los colectivos feministas en España participan durante este martes en una masiva movilización en casi un centenar de ciudades y también localidades, y esto es en rechazo a los postulados del partido ultraderechista Vox. Sergio Rodrigo tiene el reporte. Más de 150 colectivos, en su mayoría del movimiento feminista, han marcado hoy la jornada de investidura del nuevo Ejecutivo Regional en Andalucía, aquí en el Parlamento, donde Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, ha ofrecido un discurso que ha generado la indignación de muchos al mencionar a Federico García Lorca, Antonio Machado o Blas Infante, porque entre las medidas del nuevo Ejecutivo está derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Los colectivos se han convocado durante la jornada de hoy y más de 50 ciudades del todo el Estado español van a respaldar estas protestas del movimiento feminista andaluz, que piden ni un paso atrás en la política de igualdad en Andalucía. Información de la mano de nuestros corresponsales y también información que puede conseguir en www.telesurtv.net, además material multimedia que se puede reflejar en nuestra multiplataforma, información detallada, información de interés, por ejemplo, datos curiosos, muchas curiosidades como esta que vamos a presentar a continuación. Año a año son miles de personas que llegan hasta la India solamente para observar el denominado Festival de Camellos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre? ¿Y en qué escenario se da? Bueno, visítenos y también sigue en sintonía de Telesur, www.telesurtv.net, para que se entere de cómo ocurre esto y también para que se entere de estas y otras informaciones. Será hasta la próxima. Buena jornada.